Del coronel Francisco Javier Aguilera, o Francisco Javier de Aguilera, que era conocido, ¿no? Es importante que conozcan a este coronel. ¿Por qué? Porque gracias a él, bueno, él ha tenido muchas batallas contra los ejércitos auxiliares, ¿no? Entonces ha sido uno de los que ha ido frenando junto con Goyeneche, con Pezuela. Entonces, imagínense que hubieran ganado los ejércitos auxiliares. Bueno, en este momento todos los bolivianos fuéramos argentinos, ¿no? Entonces, es muy importante conocer a este coronel, porque él nos va a dar el tema de lo que es a futuro el tema de la independencia de Bolivia, ¿no? Él va a ser uno de los precursores al tema de cuidar de que no seamos argentinos, porque si ganaba el ejército auxiliar, han llegado 4 ejércitos auxiliares. Si llegaba un ejército auxiliar, Belgrano, o iban a llegar los otros ejércitos auxiliares, bueno, nosotros íbamos a ser en este momento la República de Argentina, ¿no? Entonces, la historia siempre tiene sus momentos, ¿no? Sus momentos y se podría decir, tiene por algo pasa, ¿no? Hemos tenido digamos, la dicha de ser bolivianos, y ha habido 2 momentos muy importantes en nuestra historia, ¿no? Uno es el ingreso de Goyeneche, va a venir con Choquehuanca y Pumacahua, los 2 caciques que van a venir con muchos indígenas representando al Imperio Español. Bueno, se va a dar la batalla en Cochabamba, ¿no? La batalla de 27 de mayo, donde, bueno, Goyeneche va a matar. Es por eso de que teníamos digamos, una mala experiencia con los amigos del Perú, ¿no? Teníamos una mala experiencia con los amigos del Perú. Ahora, otro fenómeno es el tema de los ejércitos auxiliares, que vienen supuestamente a ayudar a los que querían independizarse, pero ellos más vienen a saquear lo que se llama los minerales de la plata, ¿no? Entonces, queridos amigos, vamos a ver a este héroe olvidado, ¿no? Francisco Javier Aguilera. A ver, vamos a dar una lectura para luego ir viendo un video. Bueno, este video estamos preparando para el tema de nuestro canal en YouTube. A ver, ¿quién era Francisco Javier Aguilera o Francisco Javier Aguilera? Nació en Santa Cruz de la Sierra del Imperio Español en 1782, Valle Grande, Bolivia, y va a morir en Valle Grande, Bolivia, en 1828. No, imagínense, en 1828 él va a seguir peleando por el Imperio Español, pero lo van a matar en Valle Grande, ¿no? Fue un militar realista de origen cruceño que combatió a favor del Imperio Español en las guerras de la independencia hispanoamericanas, ¿no? Llegó a ser gobernador de la Intendencia de Santa Cruz de la Sierra tras derrotar al caudillo Ignacio Warnes. Además, apoyó a la rebelión del realista de Pedro Antonio de Olañeta contra el virrey liberal José La Serna, y tras la independencia boliviana intentó la rebelión realista hasta 1828, ¿no? Imagínense, Javier Aguilera, que es conocido como el León Aguilera, mató a muchos de los argentinos que llegaron, ¿no? A muchos que estaban apoyando también a los argentinos, porque si ganaban los ejércitos auxiliares, todo lo que era Bolivia iba a ser la República de Argentina, ¿no? Nosotros estábamos siendo parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Es así que el primer presidente argentino va a ser un potosino, que es de conocimiento general, ¿no? A ver, vamos a seguir viendo más sobre lo que es este héroe olvidado, ¿no? A ver, vamos a ver. Violentamente vamos a ver, y luego vamos a ver un documental también para todos los amigos, y cualquiera que puede dar su opinión, puede dar su punto de vista, ¿no? Acá vamos a ver algunas partes más. Vamos a bajar un poco la imagen para que se pueda ver. A ver, vamos a ver. A ver, primeras campañas, dice. Siguió por corto tiempo la carrera eclesiástica, pero terminó enrolándose al ejército poco antes del comienzo de la Guerra de la Independencia, ¿no? Combatió en filas realistas en las batallas de Huaqui, Tucumán y Salta, a órdenes del general Pío Tristán. Posteriormente participó en las batallas de Vilcapugio y Ayoma,
tras las cuales fue ascendido al grado de coronel y puesto al mando del regimiento Fernando VII, ¿no? Estas batallas de Ayoma y Vilcapugio son importantes en la época de la Real Audiencia de Charcas, porque va a significar que el ejército auxiliar pierde estas batallas, ¿no? Si Belgrano ganaba, si ganaban los argentinos, bueno, nosotros íbamos a ser parte del Estado argentino, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Junto con Pezuela, ha sido tan valiente este cruceño, ha sido tan valiente que, bueno, van a ir viendo ustedes en toda su historia de Javier Aguilera. Javier Aguilera va, bueno, va a decapitar a varios argentinos, ¿no? Y bueno, muchos no hablan de él, ¿no? Él comenzó como brigadier, pero en estas batallas de Ayoma va a ascender al mando de coronel del regimiento Fernando VII. ¿No? A ver, vamos a seguir dando lectura. Estamos conociendo esta historia, que es una historia oculta. Son héroes olvidados, ¿no? Héroes olvidados que no van a ver en el colegio, no van a ver en otro lugar, ¿no? A ver, aquí vamos a hablar del general Joaquín Pezuela, ¿no? Quien era gobernador de su ciudad natal. A ver, ven por acá. A ver, vamos a seguir dando lectura y vamos a seguir, ¿no? El general Joaquín de la Pezuela lo nombró gobernador de la ciudad natal, pero este estaba en manos del jefe patriota Ignacio Warnes, dice, ¿no? Antes de poder luchar con este, debía atravesar 2 republiquetas. Imagínense, va a ganar la batalla de Ayoma, en Ayoma donde es Chayanta, donde es Macha, y tiene que pasar 2 republiquetas el general o el coronel Aguilera, ¿no? Una de esas va a ser Cinti Laguna, y enfrentó al líder de la primera de ellas, que fue Vicente Camargo, en varios encuentros menores, pero debió abandonar esa región para enfrentar las guerrillas del cura Muñecas, ¿no? Aguilera combatió la batalla de Sipesipe también en 1815 al mando de Joaquín de la Pezuela, que le dio la ocasión de marchar y apoderarse de la ciudad natal. Entonces, para llegar a Santa Cruz, él tuvo que pelear en Cinti, pelear en Lagunas, pelear en Cochabamba y reconquistar lo que es Santa Cruz, ¿no? ¿No? Estamos hablando de un militar olvidado, que es el coronel Javier Aguilar, ¿no? Vamos a ver cómo vas a conquistar Santa Cruz. Vamos a ver cómo vas a conquistar Santa Cruz. Bueno, organizó una fuerza poderosa de más de 1000 hombres, con la cual avanzó sobre las posiciones patrióticas en la Laguna. Enfrentó al coronel Manuel Asensio Padilla en la batalla de Laguna el 14 de septiembre de 1816, derrotándole y mandándole a cortar la cabeza, ¿no? Que fue colocada en una pica a la vista de la población de la Laguna cuando ordenó ejecutar a todos los guerrilleros enemigos, ¿no? Imagínense, por eso lo conocían como el León Aguilera, ¿no? Era un osado guerrero, ¿no? Aquí podemos ir viendo. A ver, vamos a seguir subiendo. Vamos a seguir subiendo, queridos amigos. A ver. Continuó su camino hacia Santa Cruz de la Sierra y derrotó a los revolucionarios en las afueras de la ciudad, la batalla de El Pari. No muchos en Santa Cruz festejan la batalla del Pari el 21 de noviembre. La superioridad en cantidad de tropas, armamentos y el adiestramiento militar de los realistas no fue suficiente, ¿no? Desde el primer momento de la batalla, la superioridad estuvo al lado de estos, al punto de que la caballería del coronel José Manuel Mercado arrolló y expulsó en el campo de batalla a la realista, ¿no? Pero el coronel Warnes, de su caballo, por el impacto de una bala de cañón, esto permitió que un grupo de soldados realistas lo ultimaran, tras lo cual sus nombres tuvieron que reorganizarse al mando del capitán Saturnino Salazar, comandante de la infantería. Bueno, queridos amigos, estamos viendo ahorita algo de la historia. Estamos viendo la historia de un coronel olvidado, de un coronel victorioso que ha ganado muchas batallas, que es el coronel Francisco Javier Aguilera. A ver, vamos a seguir viendo.
Entonces, al caer la noche, retornó la caballería cruceña de la persecución que había realizado hasta el pueblo del Peji, ubicado a varios kilómetros de Pari. Pero la batalla campal comenzaba a cesar mientras se producía la guerrilla nocturna de los auxiliares. Los dos comandantes, Mercado y Salazar, no lograron ponerse de acuerdo y produjeron una tregua que aprovechó Aguilera para recoger todas las armas en el campo de batalla y fortalecerse esperando la definitiva que no se produjo. Aguilera entró a Santa Cruz 2 días después y ordenó colocar la cabeza de Warnes en la punta de una pica. ¿No? Imagínense lo que va a hacer, acá tenemos ver, Aguilera entró a Santa Cruz 2 días después y ordenó colocar la cabeza de Warnes en el punto, en la punta de una pica, ¿no? A ver, vamos a seguir viendo. Bueno, para que un poco vamos a seguir dando lectura. Estamos conociendo, queridos amigos, el día de hoy, estamos conociendo al coronel Javier Aguilera, un héroe que tiene mucha importancia en nuestra historia, en la historia boliviana, porque, bueno, él va a significar de que nosotros los bolivianos no seamos argentinos, ¿no? Que nosotros no seamos argentinos, ¿no? Entonces, si hubieran ganado los ejércitos auxiliares, bueno, nosotros hubiéramos sido argentinos, ¿no? Entonces, este es uno de los héroes, como hay muchos héroes, ¿no? Como está, por ejemplo, está el coronel indígena Pumacahua, está el coronel Choquehuanca, está también Goyoneche, que, bueno, ha hecho barbaridades en Cochabamba, pero, bueno, nos ha expulsado a los argentinos, ¿no? Si ganaban los ejércitos auxiliares que mandaron desde Argentina, nosotros íbamos a ser parte éramos parte de las provincias del Río de la Plata. ¿Por qué? Porque éramos parte del virreinato del Río de la Plata. Es por eso que el primer presidente argentino va a ser un potosino, ¿no? Ahora, ¿por qué se va a llamar Argentina? Por lo que es el argento, ¿no? Argento, que es plata, ¿no? La capital, la que movía todo era Potosí, que bueno, era parte de la Real Audiencia de Charcas, ¿no? Entonces, cuando se van a dar los gritos libertarios, bueno, va a haber ejércitos que van a venir desde Perú a apoyar al virreinato del Río de la Plata. Nos van a mandar va a venir Pezuela, va a venir Goyoneche, y van a expulsar a los ejércitos auxiliares, ¿no? Porque si ganaban los ejércitos auxiliares, nosotros podíamos ser argentinos, ¿no? Importantes que tenemos que ver. En 1809 se va a dar el primer grito libertario, ¿no es cierto? Se va a dar ese primer grito libertario, ¿por qué? Porque Napoleón va a ingresar a España, ¿no? Entonces, ¿qué va a significar? Va a significar de que, bueno, en Sucre y en La Paz den su grito libertario, ¿no? ¿Qué pasó con nuestro coronel Aguilera? Él fue a estudiar a Sucre, imagínense, y él va a comenzar de brigadier y va a ir a la batalla de Ayoma, ¿no? Donde va a estar Pezuela y va a pelear con Belgrano. Y esas dos batallas son importantes porque va a significar de que pase al rango de coronel. A ver, vamos a seguir viendo, queridos amigos, y saludar. Dice sobre Aguilera lo siguiente en su libro Historia de la Revolución Hispanoamericana. El infatigable celo de este comandante, el acierto en sus maniobras, la rapidez de sus marchas y la bizarra un lugar distinguido en el catálogo de los guerreros que más han contribuido a dar lustre a las armas del rey. Como vemos, Aguilera era de radical importancia para las tropas del rey. Se le encargaban misiones de alta relevancia y él era muy hábil al dirigir a sus soldados. A fines de ese mismo mes, marzo de 1815, Aguilera combate en torno a Palca Grande, al sudoeste del actual Chuquisaca, contra Vicente Camargo, otro de los caudillos insurgentes. Después de un tire y afloje en el que Camargo atacaba y escapaba, Aguilera logra vencerlo y recibe el grado de teniente general de milicias disciplinadas por el general Pezuela. A fines del mes siguiente se le encargó a... Imaginen su ascenso, ¿no? En 1912, ganando las batallas con Pezuela de Ayoma, va a ascender de brigadier, va a ascender a coronel, ¿no? Del ejército español, y de 1815 va a ascender ya a general, y es el comandante del ejército Fernando VII, ¿no?
y él va a ir a Cochabamba, va a ir a Santa Cruz, lo van a mandar hasta Jujuy. Bueno, y tienen que leer, ese es uno de los héroes olvidados, es uno de los héroes olvidados, ¿no? Que es el cruceño español Francisco Javier de Aguilera, un héroe hispano. A ver, tengo que hacer un video de este héroe. Sí, mi querido Juan, tienes que hacer porque tiene mucha historia que ha sido olvidado, ¿no? Gracias a él los bolivianos no somos argentinos. Bueno, yo personalmente me llevo bien con los argentinos porque juegan bien el fútbol, pero hasta ahí nomás, ¿no? Nosotros tenemos otra forma de pensar, ¿no? A ver, vamos a seguir viendo. Saludamos a nuestro amigo Juan de Austria. Tienen que hacer un video sobre Aguilera, una misión crucial. Debía trasladar implementos y habitantes desde la ciudad de Potosí hacia Chayapata, ubicada en el camino hacia Oruro. Esto porque Chayapata era una ubicación estratégica, constituía una vía de comunicación más directa con Lima a través del puerto de Arica, hacia el Océano Pacífico. Más adelante le encargan a Aguilera que vaya a Cochabamba para entrenar a las tropas del coronel Francisco Velasco y fortalecer la resistencia realista. Pero en el camino Aguilera tuvo que enfrentarse con más rebeldes. No lo dejaban descansar al pobre. Bueno, ¿qué podía esperarse? Era una guerra de guerrillas y el enemigo podía atacar por sorpresa en cualquier momento. Aguilera comenzó el año de 1816 recibiendo el grado militar de coronel graduado por el virrey Abascal. Y de hecho 1816 es un año clave para Aguilera, quizá el de sus mayores triunfos. Casualmente también es uno de los años en los que se registra mayor cantidad de muertes en figuras relevantes del bando revolucionario. Personajes como Ignacio Warnes, Vicente Camargo, Manuel Asensio Padilla o Ildefonso de las Muñecas perecieron en este año de 1816. Además, a inicio... Bueno, es importante este 1816 porque va a significar un golpe duro para el tema de los ejércitos independentistas, ¿no es cierto? Va a matar a 4 líderes. Por eso le decían el León de Santa Cruz al cruceño español Francisco Aguilera, un héroe olvidado, un héroe hispano. Estamos cerca a lo que es el bicentenario de la República, de nuestro Estado plurinacional de Bolivia, pero gracias a este héroe no somos argentinos. Por eso es muy importante que conozcamos nuestra historia, conozcamos nuestra raíz, porque si ganaban los ejércitos auxiliares argentinos, bueno, nosotros hubiéramos sido parte de la República de Argentina, ¿no? Entonces, y fue el que luchó 3 años, se dio la independencia en Bolivia y seguía luchando el coronel Aguilera, pero esta fecha, acuérdense, 1816, porque va a matar a 4 líderes independentistas. A ver, vamos a volver a que el brigadier Francisco Javier de Aguilera, Javier Aguilera también, aquí está como brigadier, pero va a ascender hasta coronel, ¿no? Él va a comenzar su carrera en 1810, va a estar en la batalla de Ayoma, que es Ayoma por Chayanta, va a vencer a Belgrano, va a ascender. Luego va en 1816, ya le van a nombrar hasta gobernador de Santa Cruz, va a ser el gobernador de Santa Cruz, algo que perdió Santa Cruz porque el que hace también merecía ese premio, ¿no? Porque va a ascender de brigadier, coronel, general, y le van a dar su título de comandante del ejército de Charcas, el comandante del ejército de nombre el rey Carlos VII, ¿no? Entonces, ahora lo importante hemos visto ese video de los tercios, porque él era un tercio, él va a dar su vida, él va a morir, no va a ser y lo mismo fue Olañeta. Olañeta ha sido nombrado el último virrey, ¿no? Olañeta les dan el nombramiento de el virrey de aquí tengo mis gatos que están cantando, el virrey del Río de la Plata, ¿no? Entonces, Olañeta ha muerto en batalla, ¿no? Ellos han sido leales al rey Fernando VII. El héroe olvidado Francisco Javier de Aguilera también va a morir en 1828, también va a morir. Pero ¿qué va a pasar en la batalla de Junín y Ayacucho? Bueno, hacen las paces, hacen un acuerdo. Muchos dicen que esa batalla ha sido totalmente arreglado, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque Simón Bolívar era conocido hizo muchas matanzas en Colombia, entonces tenían miedo a Simón Bolívar.
Entonces, el que no estaba a favor de Simón Bolívar directamente lo mataba, no respetaba ni a civiles, no respetaba a mujeres, no respetaba a nadie. Entonces, por eso, digamos, le tenían temor en Perú. Y de San Martín dice que se hicieron la burla de San Martín. San Martín quiso hacer un imperio en Perú, pero que realmente que daba miedo y terror era Simón Bolívar, no era tremendo Simón Bolívar. Es por eso que Bolivia también muchos ya no van a querer o La Paz no va a querer pelear, pero Olañeta se va a oponer, este último coronel general que le dan el título, se va a oponer también, ¿no es cierto? ¿Y cómo va a morir? Él va a morir en batalla. A ver, vamos a ir viendo algunos datos más. Saludamos a todos los amigos que se van sumando. Estamos viendo el tema de la historia. A ver, vamos a seguir viendo algunos datos más, queridos amigos. A ver, vamos a seguir viendo algunos datos. Estamos viendo, a ver, para entrar un poco en contexto, estamos viendo la historia de para todos los amigos que van ingresando, la historia de un héroe olvidado, el cruceño español Francisco Javier Aguilera, héroe hispano. Fue el último bastión en Bolivia, en Santa Cruz, en 1825. No, fue quien ha derrotado a Warnes, ha derrotado a Padilla, ha derrotado a Camargo, estuvo derrotando también a Belgrano. Bueno, por eso le decían el león cruceño. A ver, vamos a dar una lectura para ir compartiendo. Dice, los apurados momentos que me circulan después de la más sangrienta batalla que desde ayer a las 3 de la tarde dio principio contra numerosas tropas del caudillo Warnes, violenta y rigurosa hasta las 6 de ella, y subsiguiente sin intervalos toda la noche, no me permiten más comunicarme, que queda en mi poder su hermosa artillería, dice, compuesta de 9 cañones, porciones de fusiles y lanzas. El infante Warnes sepultado en su orgullo, cuya cabeza voy a fijar en la plaza de la ciudad, y luego que entre y como 800 muertos de sus viles esclavos con quienes me atacó, no solo intrépida, sino desesperadamente por ambos frentes y costados, por mi parte es considerable la pérdida, ¿no? Francisco Javier de Aguilera, el mariscal del campo del Tacón. ¿Qué les parece? Es lo que va a indicar el general ya en este momento de la historia, Francisco Javier Aguilera, ¿no? El cruceño español, el último héroe hispano. Él va a matar a Warnes. Warnes ha sido enviado por el Ejército Auxiliar de Argentina, ha sido enviado por las Provincias Unidas de Argentina, pero quien le va a matar a él, va a matar a Padilla, Camargo, va a ser este héroe olvidado. Porque si ganaba Warnes, todo Bolivia, Cochabamba, Sucre, Potosí, La Paz, íbamos a ser argentinos, ¿no? Entonces él ha logrado de que nos va a servir a futuro sus victorias, porque va a significar que hemos tenido la suerte de que nos salve. Y ha salvado, yo diría, es tan importante su participación del coronel Aguilera, porque él va a significar contener a los ejércitos argentinos, ¿no? Entonces él va a contener a los ejércitos argentinos imagínense, Bolívar era sanguinario, ¿no? Como ven en la matanza que hizo en Colombia, a muchos indígenas que eran leales al rey de España, los mató, ¿no? Es por eso que en Perú tenía mucho miedo, ¿no? Ahora también algo que tenemos que ir conociendo es de que no solamente muchos creemos que el ejército español estaba compuesto por soldados españoles, ¿no? Más de la mitad eran mestizos, eran criollos, eran indígenas. Por ejemplo, hay el cacique Choquehuanca que bueno, ayudó a Goyoneche con Pumacahua, ¿no? Hay también muchos indígenas que han sido parte del ejército español, ¿no?
y que, bueno, la historia les han olvidado. Ahora, no tenemos que olvidarnos de este héroe, porque gracias a este héroe, y muchos historiadores bolivianos, yo siempre les digo, ¿no? Todo historiador boliviano que diga el término Alto Perú, que diga el término colonia, son historiadores, bueno, que tienen una concepción más inglesa, ¿no? ¿Por qué tiene una concepción más inglesa? Porque cuando Simón Bolívar, junto con los ingleses, van a hacer la independencia, van a desconocer todas las instituciones, ¿no? Como bien decía nuestro invitado acá, eh, por ejemplo, todas las iglesias, ¿qué va a hacer Simón Bolívar? Va a colocar sus propios obispos, va a colocar sus propias autoridades. Es por eso que ellos dicen Alto Perú, pero el nombre correcto es la Real Audiencia de Charcas, ¿no? ¿No? Entonces, eso es lo que tenemos que ir viendo, queridos amigos, por Juan de Austria, para que nos comente un poco, nos comente de los tercios. Buenas noches, y vamos a dar a Pedro también para que nos ponga sus puntos de vista. Buenas noches, mi estimado don Juan de Austria. Habla de este héroe hispano con los tercios, una persona que luchó hasta su muerte, como hacían los tercios, y que por desgracia ha quedado en el olvido y maltratado, y como un villano. Pero bueno, al final el libertador es Bolívar, el héroe es Bolívar, y poco más. Sí, es la historia escrita. Ayer estábamos en una charla, mi querido Juan de Austria, y la historia la hacen los vencedores, lamentablemente, ¿no? Pero muchos bolivianos ya están Correcto. conociendo la historia verdadera, ¿no? Sí, Comenta. sí, aquí por ejemplo, aquí en España nos educan también en que el Imperio Español fue atroz, ¿no? Que mataba a los nativos, cuando realmente no fue así, ¿no? O sea, hemos cogido la historia anglosajona o francesa, construida por los enemigos, que fueron los que acabaron venciendo, ¿no? Y nos hemos comido ese relato, ¿no? Los propios españoles. Porque tú si vas por la calle aquí, sales a la calle y preguntas a los españoles, piensan que sus antepasados fueron atroces en América. Y es una pena. Porque la mayoría no conoce la verdad. No, es como vosotros, ¿no? Muchos de vosotros, el héroe es Bolívar, ¿no? Aguilar es el villano, digamos. Sí, pues ¿No? sí, eso es lo que tenemos que ir Es dando así. a conocer, ¿no? Eso es lo que tiene que ser. Poco a poco con las redes sociales, con el TikTok, la gente va conociendo más, va conociendo más. Cada vez las nuevas generaciones se están dando cuenta, ¿no? Que lo que les enseñan en la escuela, pues no es la historia verdadera. No es la historia verdadera. Sí, es cierto, es Y cierto. aún queda mucho camino, pero bueno, poco a poco. La hispanidad, la unión aún está lejos. Creo que aún queda un largo recorrido. Porque, bueno, solo hay que ver, por ejemplo, en México, ahora con el gobierno de Sheinbaum, ¿no? Que hay mucho odio hacia la hispanidad, ¿no? Están educando a las nuevas generaciones a odiar profundamente la raíz hispana, ¿no? Que es, digamos que es su mitad. O sea, es como arrancarse un trozo de sí mismos, ¿no? Diría. Y es una pena todo eso. Y luego, pues los muchos personajes que han habido en América, héroes como Aguilar, ¿no? Han habido muchos. Y les han hecho quedar en el olvido injustamente. Sí, yo creo que vamos a hacer nosotros los canales para que conozcan a todos los héroes olvidados, ¿no?
A ver, Sí, sí. mi querido Juan, le escucharemos a Pedro. ¿Qué le ha parecido la charla? Buenas noches, Pedro. No sé si puedes habilitar tu micrófono, por favor. Y luego vamos a volver con Juan de Austria para que nos cuente los tercios. Buenas noches, Pedro. Muy buena noche, mi estimado, aquí escuchando la charla interesante, mira, y animándote, ¿no? Que continúe con eso para que las demás personas conozcan, ¿no? Lo que es la historia. Y es así lo que sí en realidad, porque lo que dice aquí el compatriota, mi estimado Ángelo, dice que hay varios héroes, ¿no? Que son olvidados, y es así, pues, porque en realidad cuando vinieron los españoles, ellos se han aliado, ¿no? Se han aliado con algunos, con indígenas igual. Cuando vinieron a las invasiones, se podría decir que no solamente era con los pueblos, con los incas que decía, pero había otros pueblos,